Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Yo soy Raquel Marcos y te acompañaré a lo largo de todo este episodio. Bueno, bienvenidos de nuevo. Nuevo mes, el mes de abril. Dejamos atrás marzo, que vaya marzo. He de decir que ha sido intenso por motivos personales y profesionales. Pero bueno, ya ha pasado y ya parece que viene la primavera, ¿no? Aquí por lo menos en Alemania ya estamos empezando a ver un poquito de rayos de sol. Es verdad que dicen que va a nevar otra vez. Esperemos que no. Y nada, vamos a contar las novedades de marzo que han pasado, ¿no? Por mi vida, que creo que quizás a más de uno os interese. Si no me seguís en las redes sociales o en el blog, os cuento que el día 10 de marzo salió a la venta mi primer libro, Belleza Conciencia. Lo que nadie te cuenta sobre tus cosméticos. Un libro que ha sido editado por la editorial Planeta, por Martínez Roca, y del que, bueno, por fin, después de 1 año y medio largo de trabajo, pues ha salido a la luz. En muchas de esas entrevistas que te hacen después del libro me preguntan que para quién es el libro, ¿no? Así que voy a intentar describirlo aquí en mi podcast para todos vosotros cuál es el objetivo o el fin de este libro. Cuando me propuse sacar un libro, que fue antes de tener contacto con ninguna editorial, pensaba en agrupar todas esas ideas o todos esos artículos que ya se habían publicado en mis redes sociales o en el blog para que fuesen más sencillas para el consumidor o para el lector de entender. Pero además lo que quería conseguir con el libro era poner un poco en situación todos los mitos, sobre todo cuando hablamos de la seguridad cosmética, de todos los mitos que tenemos en las redes sociales, en Internet. Entonces, Belleza Conciencia es un libro que comienza hablando sobre la regulación cosmética, porque sí que es verdad que durante todo este año de la pandemia hemos aprendido a identificar los tipos de mascarilla y la regulación a la que cada uno pertenece, igual que hemos aprendido a identificar un gel hidroalcohólico cuando es un virucida y cuando un biocida en este caso o un cosmético. Creo que es interesante conocer un poco sobre cómo se regulan los productos cosméticos en Europa, ¿no? Gracias a su propio reglamento, a la normativa y bueno, y contar un poco sobre el testado de los diferentes productos en las diferentes etapas de producción. Entonces, Belleza Conciencia empieza con eso, con regulación. He de decir que esos son unos capítulos muy, muy resumidos, hechos para que los pueda entender cualquiera y que no se haga pesado a la hora de leerlo. Y luego ya pasamos pues a lo que es el libro en completo, que hablamos un poco de la piel para poder poner en situación otra vez cómo funcionan los productos cosméticos. Hablamos de ingredientes, obviamente, y luego hablamos de muchos mitos que afectan, como hemos dicho, a la seguridad. Tenemos miedo a usar productos que contienen aceites minerales, siliconas, sulfatos, parabenos, etcétera, ¿no? Y es verdad que podemos decir, bueno, pues por problemas medioambientales decido no usar X ingrediente porque va con mi filosofía, ¿no? Pues al igual que un vegano decide no usar X ingrediente porque tiene un origen animal. Pero creo que es importante entender que tú puedes decidir no usar un producto o un ingrediente determinado por su origen, pero no por miedo a que vaya a afectar a tu salud, ¿no? A que te vaya a derivar en enfermedades degenerativas, en apariciones de cáncer, etcétera. Entonces es una de las partes que se resuelve en el libro y también, por otro lado, evidentemente, las falsas expectativas, o ya no falsas expectativas, pero tendemos a idealizar cómo va a funcionar un producto cosmético sin pensar que, bueno, el producto llegará hasta donde llega, la epidermis, y tendrá efecto a nivel superficial, podrá atenuar ciertas manchas, puede protegernos del sol, pero no sustituye ni al paso, no nos rejuvenece 20 años atrás y tampoco sustituye, por ejemplo, pues una inyección de Botox, ¿no? Creo que es importante, ¿no?,
tener en cuenta que estamos hablando de productos cosméticos, que no son medicamentos, que tienen una acción farmacológica a nivel metabólica mucho mayor que lo que puede tener un cosmético, más que nada porque no está permitido a nivel legislativo. El libro también termina con... Hablamos un poco del funcionamiento del cabello. Suele ser una de las preguntas más demandadas de cómo funciona el cabello, el ciclo capilar, la caída capilar, los tratamientos químicos. Y bueno, pues todo esto lo desgloso en el libro de Belleza Conciencia. Creo que va a ser muy útil como aperitivo, ¿no? de toda la ciencia que hay detrás. Y para finalizar este libro, ¿no? Cuando elegimos el título, yo estaba obsesionada con ponerle a mi libro Cosmética Conciencia, pero es verdad que no quedaba tan chulo a nivel editorial, ¿no? Mis editoras Isabel y Virginia me propusieron Belleza Conciencia como título del libro y yo, como me gusta complicarme pues la vida un poco, dije, bueno, pues si hablamos de belleza conciencia, vamos a tocar un poco también medicina estética. Al final del libro aparece un capítulo sobre medicina estética y hablamos de los rellenos o de los materiales de relleno en medicina estética, del ácido hialurónico, de hidroxiapatita de calcio y también del medicamento de la toxina botulínica. Mi objetivo con este capítulo, evidentemente, no es dar un consejo dermatológico. Mi objetivo, y como química y evaluadora de productos sanitarios, mi objetivo es hacer llegar al consumidor cómo funcionan estos materiales de relleno, cómo se reabsorben en el cuerpo, y también hablamos un poco de la legislación y de algunos efectos adversos o secundarios que se pueden observar tras el uso de este tipo de productos. Entonces, bueno, creo que puede ser un libro interesante. La verdad que me ha gustado mucho escribirlo y estoy deseando empezar con el segundo, aunque todavía no tengo la temática definida y estoy saboreando, por así decirlo, este primer lanzamiento. Y nada, hasta aquí un poco de bombo y platillo, de autobombo, ¿no? Y vamos a empezar con las preguntas de este episodio, de este podcast. Empezamos. Bueno, una de las preguntas más recurrentes o mayor, yo diría que son dudas, ¿no? Son dudas acerca de los diferentes productos que existen en el mercado con derivados de la vitamina A. Es normal que exista confusión, porque muchas veces quien muestra este tipo de productos, sobre todo en las redes sociales, ni siquiera identifica que no estamos hablando de un cosmético, sino que estamos hablando quizás de un producto sanitario o de un medicamento. Vamos a hablar de los retinoides, ¿no? Existen 3 tipos de productos comercializados en Europa que contienen derivados de la vitamina A, retinoides. Productos cosméticos, productos sanitarios y medicamentos. Lo que se considera como el principio activo es el ácido retinoico. Entonces, aquellos medicamentos que contienen ácido retinoico, no voy a decir la marca comercial porque, bueno, creo que no es necesario para poder entenderlo. Entonces, el principio activo sería el ácido retinoico y es un medicamento. La sustancia está considerada como medicamento. Nosotros cuando obtenemos esta crema que contiene 0,05 de ácido retinoico incluye otro tipo de ingredientes, ¿no? Normalmente incluye aceites minerales o algo que permite que se pueda extender de manera correcta por la superficie determinada, etcétera. Pero el principio activo es el ácido retinoico. Vale, tenemos este que es un medicamento. Luego, este principio activo lo encontramos en muy pocas ocasiones y yo juraría que solo hay una empresa que lo tiene comercializado bajo producto sanitario. Contiene ácido retinoico junto con otro tipo de ingredientes. Bien, este tipo de producto sanitario es un producto sanitario combinado porque contiene una sustancia activa, un principio activo, un medicamento. Ahora en productos sanitarios vamos a cambiar de regulación y seguramente este tipo de productos tengan o bien que actualizar toda su documentación técnica y probar que ese principio activo, bueno, pues tiene una capacidad limitada a nivel de medicamento por el resto de ingredientes que le acompañan en la fórmula, o puede que pase a formar parte de una regulación de medicamentos. Pero bueno, eso realmente al consumidor
no le interesa mucho porque también es un poco más a nivel legislativo. Entonces tendríamos con ácido retinoico solo medicamentos, mayormente medicamentos, y en casos puntuales existen algún que otro producto sanitario, pero como digo son casos muy muy puntuales, no son productos muy específicos que se deben analizar caso por caso y que ahí ya el organismo, la auditoría externa puede determinar en el futuro que ese producto no sea ya más producto sanitario y forme parte de un medicamento, pero bueno, eso ya, pues como digo, dependerá mucho de la auditoría externa. Y finalmente llegamos a los cosméticos. Los cosméticos, como todos sabemos, no pueden ejercer ningún cambio a nivel metabólico en la piel, lo pueden pasar más allá de la epidermis, y si existe algún ingrediente que pasa más allá de la epidermis, debe probar que es básicamente lo que llamaríamos en química pues inerte, es decir, que pasa sin pena ni gloria y que no tiene ningún efecto a nivel cutáneo. Y aquí encontramos en concreto 3 tipos de ingredientes. Los derivados, que son los retiniles, normalmente el palmitato, el acetato, etc. El retinol y el retinaldehído, que es el aldehído, el retinal. Estos 3 ingredientes se permiten en la industria cosmética. Muchas veces existen, dime la equivalencia de cuánto retinol tengo que aplicar para conseguir X efecto de retinoico. Esto es bastante engañoso. ¿Por qué? Porque para hacer estas comparativas y poder decir, por ejemplo, un 10% de retinol equivale a un 5% de retinoico, tenemos que, lo primero, comparar las muestras de manera idéntica, que el resto de ingredientes que acompañan a la fórmula sean idénticos. Y eso, lamentablemente, pues no existe en el mercado. Entonces, los estudios que hayan identificado que un 10% de retinoico equivale a un 5%, que es mentira, que esto no es la realidad, bueno, habría que analizar en qué condiciones han realizado el estudio y no podemos extrapolarlo a todos los productos cosméticos del mercado. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como el vehículo de la fórmula que va a determinar muy bien si ese producto es más o menos eficaz. Nosotros podemos tener un retinol vehiculizado con un aceite vegetal o con un alcohol de nat. ¿Cuál tendrá mayor efecto? ¿Cuál será más permeable? Pues seguramente aquel que tenga alcohol de nat. Para determinarlo científicamente, pues habría que hacer un estudio comparando ambos retinoides. Y eso no se realiza a nivel de la industria cosmética. No coges todos los productos cosméticos del mercado y haces un estudio comparativo. Eso es imposible. Con lo cual es mejor fiarse de la fórmula y de ver cómo reacciona tu piel o experiencias o consejos, ya sea del profesional que te ha diseñado tu rutina o del establecimiento que has comprado el producto para saber si va a ser más o menos efectivo. Porque a nivel consumidor es muy complicado determinar si va a ser más efectivo un 0,3 de retinol en X crema que un 0,3 de retinal, por ejemplo, en la otra. Es un ejemplo solo, no toméis estos valores, estos tantos por ciento como veraces porque los hemos exagerado para que realmente no tengáis que estar buscando ni haciendo reglas de 3 ni cálculos. Entonces, compararlos es un poco absurdo. Y luego, finalmente, tenemos otro tipo de retinoides, que son los que se conocen como los retinoides de tercera generación, que son el adapaleno, el tazaroteno. Esos en la Unión Europea se consideran, al igual que el ácido retinoico, medicamento. Y luego tenemos otros tipos de retinoides que han salido en los últimos años, que son el bakuchiol y que son el retinoato de hidroxipinacolona. Sus estudios son muy preliminares, vamos a ser realistas. ¿Puede que funcionen? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que son seguros, pero ¿qué efecto tienen en la piel? No tienen esa evidencia tan sólida como el retinol, el retinal o el ácido retinoico. Así que, como mensajes para llevar a casa, como resumen, diríamos que todos los medicamentos son aquellos que contienen ácido retinoico. No hay ningún producto cosmético en el mercado que contenga ácido retinoico, porque el ácido retinoico se considera un medicamento. Segundo, los ingredientes que podemos encontrar derivados de la vitamina A en los productos cosméticos son ésteres de retinol y retinaldehído. Y, finalmente, encontramos
otro tipo de productos, otro tipo de medicamentos o principios activos, como son el adapaleno y el tazaroteno, que también se consideran medicamentos. Bakuchiol